a todos y bienvenidos un día más a mi canal Dianina XL. Hoy os quiero contar cómo viajar y cómo instalarte en otro país a coste súper bajo con un bajísimo presupuesto, que fue en mi caso como lo hice yo. Habiendo tenido las experiencias pasadas, donde la verdad es que pasé bastantes penurias, que como os he dicho os comentaré en otros vídeos, volví a España para ver un poquito y si ya con el inglés que había aprendido viviendo en Londres y en Edimburgo podía intentar buscar algo de trabajo, pero la cosa seguía pésima. Así que dije, bueno, quiero volver a salir al extranjero, pero no quiero pasar penurias de trabajos muy cansados, etcétera, etcétera. Así que bueno, que dije, no quiero penurias, quiero garantizado lo más importante cuando vas al extranjero: una casa, tu comida y tu trabajo con tu dinerito que te permite, ya me sale hasta el italiano cuando hablo, que te permite hacer tu vida, tus cositas, tus birritas, tus pitis, lo que necesites. Así que una opción muy buena es irse de au pair. Lo sé, estaréis pensando, pero no me gustan los niños, pero yo no tengo experiencia. No pasa absolutamente nada, porque cuando tú te haces un perfil en una página como la que me hice yo en Au Pair World, os lo dejo por aquí abajo por si a alguno le puede interesar, puedes elegir también la experiencia au pair que quieres hacer. Es decir, yo por ejemplo tenía muy claro que niños muy pequeños no, porque me daba un poco de cosica, porque yo no me veo preparada y me daba mucho miedo que se me rompieran o no sé. Niños ya creciditos. Que no fuera más de 2, también importante, porque si no se me iba la cosa de las manos. Encontré una familia, la verdad que súper estupenda, que estoy súper agradecida, os mando un besito. Con 2 niños de 10 y 12 años, la verdad es que súper bien, edades perfectas, son autónomos, poquita cosa tienes que hacer. Yo en mi caso con el italiano lo aprendí bastante rápido y cogí bastante fluidez al hablar, porque además los niños usan un vocabulario bastante básico, muy fluido, hablan muy claro. Y esto me ayudó muchísimo. Si queréis también otro consejito que usé yo en ese momento, claro, estaba en paro, no tenía mucho dinerillo disponible y no me quería ir tampoco tan pelada. Y le dije a la familia pues que eso, que en ese momento no tenía trabajo y no tenía ni para pagarme el vuelo. Si están realmente interesados como esta familia, que no ofrecía pagar el vuelo, que hay algunas que lo ofrecen directamente, me dijeron, mira, ningún problema, te pagamos el vuelo y te vienes aquí tranquilamente. También tuve mucha suerte, muy importante mirar en las familias si han tenido anteriores experiencias con au pair, porque esta familia estaba muy acostumbrada, por lo tanto respetaba muchísimo mi privacidad, mi espacio, yo tenía mi habitación, mi baño y salía y entraba cuando quería, y eso es muy importante para que la experiencia sea agradable, porque he visto experiencias de au pairs que han tenido muchos problemas porque les ponían a lo mejor una hora de llegada, etcétera, etcétera, y no queremos cada vez volver a vivir con nuestros padres, porque para eso me quedo en mi casa, no me voy a casa de otras personas, y para eso la verdad es que no ayuda. Desde que tienes 18 años hasta 50, 60, la verdad es que no hay ningún problema. Y tienes garantizado, que es súper importante, el llegar, el tener un techo, tu habitación y tu comida. Otro tema muy importante también es que la casa esté ubicada cerca de una escuela del idioma en cuestión, o que tenga buena comunicación con el transporte público para que puedas llegar. Porque sin el refuerzo de una escuela, la verdad es que siendo autodidactas es bastante complicado. Puedes coger buen nivel hablado, pero a la hora del escrito y te tropiezas un poquito ahí. Luego también el tema de las comidas. Cuando los padres estaban en casa preferían cocinar ellos, pero te pueden pedir que aunque estén ellos delante lo hagas tú, siempre y cuando sea solo para los niños. No tenéis que meteros en camisas de 11 varas que os lían de no, ya que estás, limpia el salón, limpia la habitación de los padres. No. Os lo comento porque hay gente que se quiere aprovechar un poquito y eso no está bien. Lo normal en general es seguimiento a los niños, llevarlos y traerlos del colegio, si tienen alguna actividad extraescolar y entra dentro de vuestros horarios, importante, recogerlo y llevarlo a la actividad. Y de las cosas de casa, como máximo son un par de horitas al día que tienes que dedicar a la light cleaning, que sería pasar la aspiradora, pasar el mocho por toda la casa, limpieza de polvo solo la habitación de los niños y la plancha de la ropa, que es solamente la ropa de los niños, no la de los padres. El tema del sueldo de au pair es un tema, porque depende muchísimo de cada país donde estés. En la misma página te ponen unas medias de lo que es habitual cobrar en cada país. Yo os recomiendo que en torno a los 100 es una cosa correcta para Italia. Luego hay otros países con la economía un poquito más on fire, tipo Suiza, que sí que pagan bastante mejor. Y allí lo normal es pagar a lo mejor 200 euros a la semana, 250, así que valorar eso también. Valorar también que la vida es mucho más cara si luego para un mañana queréis encontrar un trabajo, un alquiler, etcétera, etcétera, lo que viene siendo hacer una vida nueva. Si habéis decidido que los niños no son lo vuestro y después de haberme oído decís no, me muero, tenemos otras opciones. Yo no la he practicado, no la he vivido en mi cuerpo, en mis carnes serranas, pero es súper interesante
El tema de animador turístico. Si tenéis un carácter extrovertido, os gusta estar en contacto con la gente, no te cuesta nada, las empresas de lo que me he informado te costean el viaje, sea de ida que de vuelta, y también el alojamiento y las dietas. Y tienes un sueldo que es más pequeño de lo normal, porque a punto va todo incluido, que va en torno a 500 y 1000 euros, dependiendo de la agencia y del país donde vayas. Otra cosita muy interesante, si sabéis ya algo de inglés, es el tema de los Emiratos Árabes. Allí, para tema de hoteles, hay muchísimo trabajo para gente de cualquier nacionalidad que esté en cualquier país. Ellos te pagan el billete, te gestionan el visado, llegas allí, te dan tu casa, tienen incluso las grandes cadenas hoteleras allí, tienen sus casas, tienen sus edificios completos donde viven todos los empleados. Vale, estáis pensando, Emiratos Árabes, moriré de calor derretida. Tenerlo en cuenta, como os he dicho antes, qué futuro queréis. El tema del clima es bastante... Yo prefiero estar aquí en Italia del Norte, pasar un poquito de frío, que no derretirme de calor, sobre todo si eres XL, que con los calores te entran unos agobios que no puedes. Ya sabes lo que es, tobillos hinchados hasta el infinito, manos que no puedes ni cerrar, así que yo Emiratos Árabes a las XL no lo recomendaría por una cuestión de supervivencia y comodidad y poder respirar. Pero sí os recomiendo el norte, que es maravilloso, el norte de Europa y el norte de todo. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, estos son los consejitos que os puedo dar de vivir en el extranjero con poquito presupuesto. Y nada, si os ha gustado el vídeo, recordad darle a me gusta, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, como siempre digo, tengo de todo. Seguidme, comentarme, contarme vuestras experiencias en el extranjero, si os habéis ido, si estáis pensando en iros, qué pretendéis de la vida, del amor y de todo. Contadme lo que me interesa y quiero compartirlo con todos vosotros. Hasta luego y que tengáis un hermoso día.